Bienvenidos litigantes, jueces y estudiantes avanzados de Derecho. Hoy continuaremos conversando sobre el contrainterrogatorio del perito en el ámbito de los litigios civiles. En esta segunda edición abarcaremos con mayor detenimiento interrogantes comunes que surgen a la hora de realizar un contrainterrogatorio de manera adecuada. Para seguir guiándonos en este análisis, tenemos el honor de contar con la participación de destacado litigante y experto en juicios civiles, quien ha dirigido más de 3.000 juicios civiles y arbitrales y ha participado en el interrogatorio de más de 6.000 testigos. El entrevistado es autor de una docena de libros sobre litigio civil e interrogatorios, el doctor Sergio Artavia Barrantes. Veamos el escenario número 1, negligencia profesional, cuestionando la experiencia del perito. Don Sergio, analicemos un caso de negligencia en el diseño de una estructura que colapsó parcialmente. El perito de la parte contraria es un ingeniero, pero su experiencia se centra en infraestructura vial, no en edificación vertical. Veamos en la práctica cómo funcionaría un contrainterrogatorio correcto. Acá, la pregunta estratégica es falta de experiencia en el área específica. Veamos cómo funciona. Litigante, ¿cuántas veces ha visto a un experto que tiene un título impresionante, pero en el área equivocada? Este es el foco. ¿Podríamos utilizar este diálogo para ejemplificar el contraexamen? Por supuesto, la clave es acotar el campo de experiencia. Señor perito, usted es ingeniero estructural, ¿correcto? Así es. Y el objeto de este litigio es la responsabilidad por el colapso del entrepiso en un edificio de 10 pisos, ¿verdad? Es correcto. Su currículum que tenemos ante el tribunal indica que usted es un especialista certificado en diseño y mantenimiento de puentes y carreteras, ¿cierto? Sí, ese es mi campo principal. De hecho, de sus últimas 20 publicaciones revisadas por pares, ninguna se centra específicamente en el análisis de carga o falla estructural en edificios de más de 5 pisos, ¿no es así? Mis principios de ingeniería son aplicables a toda estructura. Entiendo, pero puede confirmar que usted no posee una certificación específica en diseño sismo resistente para edificación vertical, que es el estándar de práctica exigido en esta jurisdicción. No cuento con esa certificación específica, no. Su dictamen se basa en el cálculo de cargas aplicables a estructuras de alta densidad, pero su experiencia documentada está casi exclusivamente en infraestructuras lineales, ¿correcto? Mi experiencia es, pues bueno, usted sabe. Solo dígame si es correcto, señor perito. Su experiencia documentada se centra en estructuras viales. Sí. Muy bien, don Sergio. Ahora veamos. Escena número 2. Daños y perjuicios personales. Cuestionando la metodología. Analicemos el contexto. Un caso de daños físicos donde el perito médico contrario concluye que las lesiones son preexistentes. El litigante, asistido por su propio experto, sabe que el método de análisis de resonancia magnética utilizado por el experto contrario es obsoleto y ha sido reemplazado por técnicas más precisas en los últimos 5 años. Acá, la pregunta estratégica es cuestionar la metodología aplicada, por ser anticuada. Litigante, ¿sabe usted que una conclusión firme basada en una técnica débil es insostenible? Nos centramos en el desfase temporal de la técnica, sin que el perito pueda justificar su elección. Perito, usted diagnosticó al demandante utilizando el método X, una técnica de análisis radiológico, ¿verdad? Exacto, es una técnica establecida. Y esa técnica, el método X, fue la metodología estándar en su campo hasta el año 2018, ¿es correcto? Aproximadamente, sí. Perito, estamos en el año 2025. ¿Es usted consciente de que la Asociación de Radiología Clínica emitió una guía en 2020 recomendando el uso exclusivo del análisis de secuencia Z por su mayor sensibilidad a microfracturas? Estoy al tanto de las nuevas guías. ¿Y puede explicarle al tribunal por qué, al evaluar las lesiones de mi cliente, que son microfracturas, decidió emplear una metodología que ha sido catalogada por su propia asociación como subóptima para este tipo de trauma desde hace 5 años? Decidí que el método X era suficiente. En su criterio es suficiente, pero no el estándar de oro recomendado por su disciplina para establecer la certeza de estas lesiones, ¿cierto? De hecho, si usted hubiera aplicado el análisis de secuencia Z, la posibilidad de detectar las lesiones que usted catalogó como preexistentes aumenta en un 30%. Según la literatura actual, ¿es esa información precisa? Lo es, o bueno, puede serlo. Gracias.
Qué interesantes estos ejercicios, doctor Artavia. Ahora el escenario número 3, incumplimiento de contrato, deficiente planteamiento del problema. Veamos el contexto. Una empresa demandó por incumplimiento de un contrato de suministro. El perito financiero contrario calculó los daños basándose en las pérdidas totales de la empresa. El litigante sostiene que el perito enfocó erróneamente el problema, pues solo debió calcular las pérdidas atribuibles directamente al incumplimiento de ese contrato específico. Acá, la pregunta estratégica es un deficiente planteamiento del problema o enfoque erróneo. Usted, doctor Artavia, que considera que el enfoque inicial define el éxito, ¿cómo corregimos el rumbo del dictamen? Hay que forzar al perito a reconocer la limitación de su mandato. Señor perito, el objeto de su dictamen era cuantificar los daños sufridos por la demandante debido a la interrupción del suministro B, ¿correcto? Correcto. En la página 15 de su informe, usted concluye que el daño total ascendió a $5 millones, ¿cierto? Afirmativo. Para llegar a esa cifra, usted analizó las cuentas de ingresos y egresos de la empresa demandante durante todo el ejercicio fiscal 2023, ¿no es así? Tuve que ver el panorama completo. Pero el contrato de suministro B solo representa el 5% de los ingresos totales de la demandante. ¿Puede confirmar esa cifra contractual? Sí, ese es el porcentaje. ¿Usted separó en su análisis las pérdidas que la demandante sufrió por la interrupción de ese 5% específico, de las pérdidas generadas por otros factores económicos o la finalización de otros contratos no relacionados? Mi análisis se basó en el impacto global en la liquidez de la empresa. Pero si solo el 5% de sus ingresos provienen de este contrato, ¿significa esto que el 95% de los ingresos provienen de otras fuentes que no son objeto de este litigio? Lógicamente, sí. Y el tribunal necesita saber solo los daños causados por el incumplimiento de este contrato, no la salud financiera general de la empresa, ¿verdad? Su informe omite la separación de estas causas. ¿Es eso correcto? El informe se enfoca en varias cosas. Simplemente, separó las pérdidas atribuibles al suministro B del resto de las pérdidas. Pues, no completamente. Gracias, eso es todo. Muy bien, doctor Artavia. Ahora veamos una escena 4. Responsabilidad civil por productos, erróneas conclusiones. Un producto de consumo masivo, como un electrodoméstico, causó un pequeño incendio. El perito de la defensa confirma que el producto alcanzó una temperatura elevada, lo cual fue el método correcto, pero concluye erróneamente que esa temperatura era normal para el tipo de aparato, apartándose de la normativa técnica de seguridad. Acá la pregunta estratégica es, la interpretación del resultado se aparta de la conclusión técnicamente correcta, normativa o estándar. Litigante, ¿cuántas veces el experto llega al dato correcto, pero lo interpreta para favorecer a su parte? El perito debe ser confrontado con la fuente normativa que obliga a una conclusión diferente. Señor perito, usted realizó las pruebas térmicas en el aparato y el método fue replicar las condiciones de uso, ¿cierto? Correcto. Y usted midió que el componente interno alcanzó los 250 grados Celsius. ¿Es esa la medición obtenida? Sí, esa es la medición correcta del método. En su dictamen, usted concluye que esa temperatura, 250 grados Celsius, se encuentra dentro de los parámetros aceptables de funcionamiento, ¿verdad? Es mi opinión técnica. Le pido que observe la norma internacional de seguridad de electrodomésticos A50 que rige este producto. ¿Está familiarizado con esta norma? Sí, la conozco. La sección 4.3 de dicha norma establece claramente que la temperatura máxima operativa de seguridad para ese componente, bajo cualquier condición, no debe exceder los 180 grados Celsius. ¿Puede leerle esa sección al tribunal? Sí, permítame. En el caso de uso de estos dispositivos, la temperatura máxima son 180 grados Celsius. Si la medición de su método correcto arrojó 250 grados Celsius y la normativa técnica establece 180 grados Celsius como el límite de seguridad, ¿cómo puede usted sostener ante el tribunal que 250 grados es una conclusión aceptable? Mi interpretación es que la norma... Mi pregunta es simple, señor perito. Su conclusión se aparta de la conclusión obligatoria impuesta por la norma de seguridad, ¿verdad? Se aparta del límite de la norma, sí, pero no es incorrecta. Solo déjeme intentar explicar.
Ahora la escena 5. Responsabilidad por servicios de turismo, parcialidad y lenguaje no verbal. Contexto. Litigio por daños sufridos en un tour. El perito de la agencia de viajes demuestra, con su lenguaje corporal y respuestas evasivas, una actitud de defensa acérrima de la empresa y usa terminología cargada de jerga profesional para ocultar fallas. Acá la pregunta estratégica es exponer parcialidad a través del lenguaje, mantener tono neutro. ¿Usted qué opina, doctor Artavia? ¿Cómo exponemos la falta de imparcialidad sin caer en la agresión? Usamos preguntas cortas y sencillas, resaltando la actitud. Señor perito, usted ha trabajado como consultor para la empresa demandada, Tour Operadora Sociedad Anónima, en los últimos 10 años, ¿cierto? He prestado servicios en varias ocasiones. Es decir, no es la primera vez que la Tour Operadora le pide un informe que le favorezca en un litigio, ¿verdad? He brindado mi opinión técnica profesional, no solo favorecido como dice usted. Entiendo. Cuando usted explica que la falla en la cadena de seguridad fue una desviación operacional no programada con una baja tasa de recurrencia en el subsistema de logística, ¿a qué se refiere en términos sencillos? Significa que fue un error puntual. ¿Significa que alguien en la empresa no cumplió con su tarea, señor perito? Se presentó una... Solo dígame sí o no. ¿Fue un incumplimiento del protocolo? Sí, fue un incumplimiento. Señor perito, cuando responde, noto que usted evita mirar a este tribunal y se dirige constantemente al abogado de la Tour Operadora. ¿Existe alguna razón por la que prefiere dirigirse a su contratante antes que al juzgador? Estoy concentrado en mi respuesta. Entendido. Su obligación como perito es asistir al tribunal con imparcialidad técnica, no defender a su cliente. ¿Podemos estar de acuerdo en ese principio? Sí, por supuesto. Muchas gracias, señor perito, eso es todo. Doctor Artavia, la claridad de estos ejemplos y exámenes es invaluable para el litigante. Hemos analizado la definición, los objetivos, la cautela necesaria, los tipos de ataques y la estructura del contraexamen e incluso el rol del informe escrito. Lo son. Espero que esta discusión sirva de hoja de ruta para enfrentar los desafíos técnicos en cualquier litigio civil, desde la protección al consumidor hasta la responsabilidad contractual. Los campos son muy amplios, pero los principios se basan en la astucia y técnica del litigante. Recordemos que trabajamos sobre un método científico. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a ustedes, nuestra audiencia, por compartir nuevamente un episodio de Ecos de Juicios y sintonizarnos ya sea por Spotify o YouTube.